En realidad estamos igual con muchos casos, un fin de semana muy complicado, donde hubo muchos ingresos, tuvimos que lamentar fallecimientos de personas jóvenes, como venimos diciendo este último tiempo, y esto no es algo que se note solamente en Rafaela, sino en toda la región y en otras ciudades también, en las cuales vemos que el promedio de edad de las personas que se están infectando son personas más jóvenes, y las personas que se están internando también. Y esto, como vos decías, alerta al sistema sanitario porque son personas que requieren más tiempo de internación y no siempre el cuadro resuelve favorablemente. Así que la verdad que estamos muy preocupados. ¿A qué obedece esta virulencia? Digo, más allá de que podemos buscar la explicación en que hoy hay muchos adultos mayores ya vacunados, donde el virus no encuentra allí quizás por dónde meterse, pero esta virulencia, digo, esta gravedad en los cuadros que estamos observando, y reitero, es una ciudad todavía en la que muchos nos conocemos y es mucha gente que nos ha afectado por ser conocida, por saber que estaba sin cuadros previos. ¿A qué se da esta virulencia en cuanto al virus en esta segunda ola? En realidad, siempre en toda pandemia las segundas olas y las terceras son peores, y en realidad tiene que ver, en este momento es multifactorial. No está afectando tanto a personas mayores porque las personas mayores están vacunadas, pero también es cierto que hay personas mayores que se están infectando. Hay mayor circulación de personas, y la edad de las personas que circulan es las personas más jóvenes, por el trabajo, porque llevan y traen los chicos a la escuela, porque se reúnen, fundamentalmente porque se reúnen y porque no cumplen los protocolos. Lamentablemente, uno cuando empiezan a aparecer el número de casos empieza a hilar más fino en cuanto a observar y a ver cómo se cumplen los protocolos en los distintos lugares, y lamentablemente no se cumplen. Uno ve padres que van a buscar a sus hijos a determinadas actividades y no usan barbijo, algunos sí, otros no, pero muchos no usan barbijo. Gente que se reúne en bares o en lugares, si bien hay restricciones y disminuyó mucho el movimiento de gente, sigue habiendo gente que se reúne y sigue habiendo falta de control y de cumplimiento, sobre todo en los protocolos. Básicamente el aumento de casos tiene que ver con eso, con el aumento de circulación de personas y con la falta de cuidado. ¿Cuándo o cómo están observando? Porque una de las informaciones que brindaba el viernes en la conferencia tiene que ver con que hay personas que hace 4 o 5 días que tienen algún tipo de síntomas, no solo que nos aislaron, sino que nos llamaron al servicio, al 0800 o al 107, y cuando llaman ya hacía 5 días que estaban con esta situación, y después obviamente se agrava esto. ¿Cómo fue el comportamiento durante el fin de semana? ¿Hubo más llamados, más consultas? Sí, por supuesto. Sí. Cuando empezaron a observar que hay un aumento del número de casos, sobre todo ante la aparición de una nueva cepa, es como que los llamados se triplicaron de un día para el otro. El número de llamados aumentó, algunos con reciente inicio de síntomas y otros con ya algunos días de inicio de síntomas. Lo que decíamos en la conferencia de prensa, que la gente que se interna, el cuadro que se complica, no se complica antes del 7º, 8º día. Es muy raro que una persona que inicia con síntomas evolucione a la gravedad en 24 o 48 horas. Eso lleva un tiempo para que se complique. Esas personas, cuando llegan a la guardia, no siempre tienen el hisopado realizado, y eso no había sido en este último tiempo por una demora en los turnos, como fue en octubre o en noviembre, sino porque no habían llamado. Entonces eso nos hizo pensar que lo que está pasando ahora iba a pasar. O sea, nosotros ya sabíamos que esto nos iba a pasar, porque veníamos viendo esta situación en la guardia. O sea que yo recuerdo haber hablado con los médicos y decirles que esto era un tsunami que estaba viniendo y que nosotros sabíamos que iba a llegar, lo que no teníamos era una fecha exacta.
pero sabíamos que esto iba a pasar y lo estábamos esperando. Doctora, uno de los temas importantes es el testeo de la población. ¿Cómo estamos en Rafaela? ¿Qué capacidad tenemos para esto? En realidad es un tema importante y la capacidad para testear está, los turnos se están dando, incluso se ampliaron los turnos para testear, pero en realidad el tema y lo importante más allá del testeo es el aislamiento, y eso es lo que estamos con mucha dificultad todavía, el cumplimiento del aislamiento. Doctora, repasamos cuáles son los síntomas cuando aparecen 2 o más síntomas que tenemos que, más allá, como usted dice, del hisopado, aislarnos preventivamente, porque creo que, como bien decía el subsecretario de Salud, aunque parezca raro, se ha olvidado esto. Sí, en realidad cuando tenemos 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio. En algunas personas pueden tener dolor abdominal y diarrea, pérdida del gusto o pérdida del olfato. A ver, toda persona que tiene un resfrío, hoy por hoy, tiene que pensar que el resfrío común no existe. Lo primero que tiene que pensar es que es COVID, no es la alergia de todos los años, la sinusitis que tengo todos los años. A mí siempre se me tapa la nariz y esto me pasa todos los años y es normal. No tengo que pensar así. Si tengo algún síntoma respiratorio, consulto, llamo al 107, veo si me hisopo. Si da negativo, y bueno, era un cuadro alérgico y lo descartamos. Pero ante la duda, primero me aíslo, llamo al 107 y programo un hisopado. La última pregunta, bueno, se habló de la ventilación cruzada y la importancia en estos momentos de practicarla, bueno, en todos los ámbitos. ¿Qué importancia tiene esto? Es fundamental, eso ya lo habíamos dicho en sus inicios, que la ventilación era muy importante. Ahora vienen las temperaturas bajas, pero vamos a tener que saber que este invierno se prenderán las estufas, pero las ventanas deben seguir abiertas. Nos abrigaremos un poco más, estaremos adentro de la casa más abrigados que en otro momento, pero la ventilación es fundamental, tanto para los espacios públicos como para los domicilios. Así sea la casa en la cual estamos siempre y siempre las mismas personas. Hay que abrir, cambiar el aire, mantener abiertas las ventanas todo el día.